A ver, acá estamos hablando de lípidos número uno. Son tres temas de lípidos, si no me equivoco. Bueno, eh, vamos a dar algunos datitos generales, pero muy poquitos porque quiero más irme a la carnita del tema. Los lípidos se conocen más en forma de triglicéridos. Los vamos a almacenar como triglicéridos, que también es una fuente de energía. Acuérdense que lo había mencionado en carbohidratos con el glucógeno, que era una fuente también de energía, pero para el músculo, por ejemplo, y los triglicéridos son para el tejido adiposo. Bien, en los triglicéridos se recomiendan consumir de 60 a 100 gramos diarios. ¿Ok? ¿Qué más? Los lípidos, su importancia, bueno, como lo había mencionado antes, también como es una fuente de energía, como el glucógeno, pero para el tejido adiposo, es parte de las membranas plasmáticas. Mm, ya. Es un regulador metabólico, tiene acciones hormonales, se comporta como un mensajero celular. Ya, espérense. También nos ayudan para la termorregulación. También tienen una función como cofactores, tienen una propiedad tensioactiva, que es la más importante, que ahorita la voy a explicar mejor. Y bueno, los lípidos y su digestión es un proceso más o menos largo, pero en la cavidad oral específicamente, a diferencia de los carbohidratos, que había una lipasa salival que era muy, muy poquita y que no casi hacía mucho, la verdad. En el caso de los lípidos, no hay ni siquiera en la boca alguna manera de hidrolizarlos, ¿ok? Así que vamos a irnos de frente al intestino, al estómago, perdón. Ahí sí vamos a encontrar la lipasa gástrica, que sí los va a hidrolizar de una manera parcial. Esto se da gracias al pH, ¿ok? Al pH del estómago, que es bastante ácido por el ácido clorhídrico. Y eh, esto va a estimular a algunas enzimas, algunas hormonas que tenemos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico estimula las células S del yeyuno, ¿ok? Las células S producen secretina, que son esta de acá, ¿ya? Ahora, por otro lado, em, no, mejor primero con secretina. Bien, la secretina se encarga de estimular la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato y en agua, específicamente en bicarbonato y en agua, a diferencia de la colecistoquinina, que es estimulada por nosotros mayormente en la digestión. Seguramente lo van a ver para Fisio 2. En la digestión mayormente vamos a hidrolizar proteínas, ¿ok? Estas proteínas las hidrolizamos en péptidos, ¿no? En péptidos, aminoácidos, dependiendo del grado de digestión de estas proteínas. Bueno, estos péptidos, estas proteasas que también podemos encontrar, que son la hidrólisis parcial de las proteínas, van a inducir las células I del duodeno. Estas células I producen la colecistoquinina, que es esta otra. Y esta otra colecistoquinina también se encarga de la estimulación del jugo pancreático, pero rico en enzimas digestivas y además de la contracción de la vesícula biliar. Ya. Ujú. Además, bueno, y el bicarbonato, que es importante para neutralizar la acidez del ácido clorhídrico, ¿no? Que se secreta en el estómago. Y por otro lado, vamos a ver que también y vamos a hablar ahora sí de la carnita, que es la secreción biliar con las sales biliares, que eso es a lo que quería llegar. Bien, ahora sí, vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla, y si no me entienden, me detienen, ya, me paro. A ver, las sales biliares se producen en el hígado, tranqui. A partir de, ya han tenido seminario de esto, a partir de colesterol. A partir de colesterol por una enzima, la 7-alfa hidroxilasa. Bien, este colesterol nos va a dar no sales biliares, pero sí nos va a dar ácidos biliares. ¿Ya? Estos ácidos biliares se diferencian de las sales biliares, que las vamos a ver después, porque están protonados, tienen hidrógeno, pues esos son ácidos biliares, y porque tienen su grupo carboxilo con hidrógenos, entonces por eso estamos hablando de ácidos biliares.
Ok, estos ácidos biliares que se van a formar en el hígado son dos, ¿ok? Es el cólico y el que no desoxicólico. Estos dos ácidos biliares son los ácidos biliares primarios, porque vamos a ver unos secundarios, ¿ya? Ok, entonces, fácil. En el hígado, a partir de colesterol, vamos a formar dos ácidos biliares primarios, cólico y que no desoxicólico. Uy, ya. Listo, solamente esos dos. Bien, queda. Ahora, estos vamos a secretarlos. Espera. Ok, estos, porque voy a hablar sobre un ácidos biliares secundarios. Ahora sí quiero. Ya. Ok, entonces en el hígado, a partir de. Uy, no, horrible. A partir de. Chispas, 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 chispas. Bien, bien, a partir de colesterol. Otro. Ya. Bien, a partir de colesterol por la enzima 7-alfa hidroxilasa vamos a formar los primeros ácidos biliares. Hidroxilasa. Ok, los ácidos biliares primarios. Bien, ya sabemos cuáles son, ¿no? Cólico y que no es oxicólico. Bien, estos van a pasar. Estos de aquí, bien, una parte de estos ácidos biliares primarios se van a conjugar, que ya sabemos con quiénes se conjugan, con dos aminoácidos, con la glicina o con la taurina. Bien, entonces, de una vez se hayan conjugado estos ácidos biliares en sales biliares, estas sales biliares se van a caracterizar porque van a ser desprotonados y porque tienen una carga negativa. Bien, entonces estos desprotonados, es decir, sin hidrógeno, aquí protones de hidrógeno ya no tienen, se vuelven negativos y estos van a pasar por acá, por el conducto, por conducto biliar y se van a secretar por la secreción biliar y ahí están las sales biliares. Esto van a partir de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Ya, duodeno. Bien. Y de ahí hacen siguen normal, ¿verdad? Ilion, siguen pasando por el intestino. A nivel del ilion específicamente, que es la segunda porción del intestino, yo sé que ustedes han visto la parte de resíntesis intestinal y esto tiene mucho que ver porque a partir del ilion se va a dar, o casi llegando al colon, a partir de estas dos zonas va a ser una segunda absorción, no, espérense, antes de la absorción vamos a ver que yo les dije que de los ácidos biliares primarios una parte se conjugaba y se volvía sal biliar, pero los ácidos biliares primarios también pueden pasar por esta zona y llegan al ilion y van a sufrir una oxidación por oxidación por bacterias, ¿ok? ¿Por bacterias de dónde? De la microbiota intestinal, ¿ok? Y estas bacterias van a hacer que Ish. Ya, estas bacterias van a hacer que se vuelvan ácidos biliares primarios a ácidos biliares secundarios. ¿Ok? Entonces, en el ilion, específicamente, bueno, en el ilion casi llegando al colon, se va a hacer una segunda formación de ácidos biliares y ya no van a ser los primarios, sino que van a haber ácidos biliares secundarios. Ahí vamos a ver al ácido biliar litocólico y desoxicólico. ¿Ok? Antes que teníamos cólico y que no es oxicólico, ahora tenemos desoxicólico y litocólico. Tenemos un segundos ácidos, perdón, ácidos biliares secundarios. ¿A dónde? En el ilion, casi llegando al colon. Entonces, los ácidos biliares primarios los vamos a formar, bueno, están formados en el hígado gracias al colesterol. Bien. Luego hacen su conjugación, una parte de estos se conjugan, y una parte de estos van a pasar por la secreción normal, ¿ya? La parte conjugada, pues hace su vida normal, ¿no? Sales biliares, siguen todo normal. Pero la parte no conjugada, al llegar al ilion, van a sufrir una segunda oxidación por por bacterias de la microbiota intestinal y van a pasar de ácidos biliares primarios, que era el cólico y el que no es oxicólico a desoxicólico y litocólico respectivamente. Ya, es un mareo de palabras, parece trabalenguas.
pero acá se hace la formación de estos ácidos biliares secundarios. Ok, ahora ya tenemos ácidos biliares secundarios. Estos se van a... bueno, también tenemos un poquito de ácidos biliares primarios y ácidos biliares secundarios. A partir de aquí, del ilion, se van a reabsorber y van a volver a pasar por vía portal al hígado, que sigue acá su vueltita, y llegamos al hígado. Ahora ya tenemos tanto ácidos biliares primarios como ácidos biliares secundarios. Ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ok, entonces tenemos ácidos biliares primarios y secundarios. Aquí se va a hacer otra vez la conjugación. ¿Con qué? Con la glicina o con la taurina, que son dos aminoácidos. Acá se hace la conjugación y bueno, ya ustedes saben que aquí se forman las sales biliares, por fin. Estas sales biliares son las que van a pasar por el conducto biliar y van a salir por la secreción biliar, las sales biliares. Ok, entonces, ok. Ok, una parte de los ácidos biliares primarios entonces en el colesterol por la 7-alfa hidroxilasa va a ser conjugado. Este ácido biliar conjugado se va por secreción biliar. Más otra parte no va a estar conjugada y se mantiene acá en el hígado, esperando, viviendo nada más. Se queda ahí en el hígado. Ahora, estas sales biliares secundarias que llegan más o menos al duodeno, que salen a partir del duodeno, en la primera porción, ¿ok? De la secreción biliar llegan al duodeno. Obviamente van a seguir avanzando, que es la primera porción del intestino, llegan a la segunda porción del intestino, que es el ilion. Aquí, por las bacterias, por la microbiota intestinal, van a sufrir una oxidación por las bacterias y se van a formar los ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios, que son el desoxicólico y el litocólico, van a pasar por vena porta, por la vía portal y van a llegar al hígado. Se encuentran con los ácidos biliares primarios que no fueron conjugados y que se mantuvieron ahí, y con estos dos se van a conjugar otra vez con la glicina y la taurina para volver a formar sales biliares. Ok, y estas sales biliares hacen la misma. Pasan por secreción biliar, perdón, pasan por el conducto biliar, se eliminan se secretan por la secreción biliar, llegan al duodeno y siguen haciendo el mismo proceso. Bien, entonces así es como se forman los ácidos biliares primarios, las sales biliares y los ácidos biliares secundarios, los ácidos biliares secundarios. Ok, entonces ya tenemos ahí los tres, espero se me entendió bien. Ojalá. Entonces, en el hígado es donde se hace la conjugación. Ya ustedes saben cómo es ácido cólico con glicina, el glicocolato, el taurocolato. En el quenodesoxicólico es el glicoquenodesoxicolato, tauroquenodesoxicolato. Y lo mismo va a suceder con los ácidos biliares secundarios. Ok, su conjugación me refiero. Entonces, en conclusión, tenemos variedad de sales biliares. Tenemos un promedio de 8 sales biliares. Ok. 4 por los biliares primarios y 4 por los biliares secundarios. Al final son un promedio de 8 sales biliares. Entonces ya creo que ahí entendimos bien la parte de cómo se da todo esto. Bien. Esto de aquí, que es una foto que les sacado del Harper, es una foto de cómo se forma desde colesterol por la enzima 7-alfa hidroxilasa y se van a formar los dos. El quenodesoxicólico, que es el ácido biliar primario, uno de los ácidos biliares primarios, y, 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 y- y el desoxicólico y el litocólico, que son los ácidos biliares secundarios. Y acá tenemos al quenodesoxicólico y al... no sé dónde está. Quenodesoxicólico y el cólico que no lo encuentro. Cólico cólico A. Y acá está con la conjugación taurocólico, glucocólico, tauro que no es oxicólico, gluco que no es oxicólico. Esas son sus conjugaciones. Bien, bien. Conjugado y desconjugado. Bien. Cuando está conjugado, obviamente son las sales biliares, ¿verdad? Estas sales biliares se pueden desconjugar, claro. Desconjugación y forman los ácidos biliares secundarios. ¿En dónde? En el ilion, en la segunda porción del intestino delgado. Y llegando al colon también. Incluso se diría que más en el colon se hace esta segunda
esta desconjugación para formar los ácidos biliares secundarios. En el ileum se vuelve a absorber, se da la resíntesis intestinal, vuelve a pasar por vena porta, y en el hígado es en donde se hace la segunda, se hace la conjugación otra vez, pero ahora de los ácidos biliares secundarios y de los ácidos biliares primarios que quedaron, que no se llevaron a conjugar. Bien, se vuelve a sacar las sales biliares, vuelve a salir por el conducto colédoco y se hace el mismo proceso, se repite, se repite, se repite. Bien, medio rayadito, pero espero se haya logrado entender más o menos. Ah, ya, listo, pasamos. Sales biliares. ¿Cuáles son las funciones de las sales biliares? Pregunta de seminario. 2. Emulsificar lípidos o gotas de grasa y transportar estos lípidos por las micelas. Simples primero, mixtas luego. Ok. Emulsificar. Emulsificar sería la dispersión de gotas grandes de grasa en gotas microscópicas o muy chiquititas. Ya. Ok. Esto se da por las sales biliares, que es un componente tensioactivo. Ok. ¿Qué más? Y se transportan a través de las micelas. Ok, creo que tengo una foto para explicarlo mejor. Bien. Nosotros tenemos gotas grandes de grasa, triglicéridos, que son gotas grandes de grasa. Y nosotros, gracias a las sales biliares, que funcionan como un componente tensioactivo, como un detergente para buscar una similitud, una comparación, una relación, podríamos hablarlo con los detergentes. Estos se van a encargar de emulsificar, es decir, de gotas grandes en gotas chiquititas, ¿ok? Microscópicas. Estas gotas pequeñitas tienen la propiedad de coalescer, o sea, de juntarse y volver a formar gotas grandes. Y nosotros no queremos eso. Entonces lo que vamos a hacer es que estas sales biliares tienen dos funciones. Tanto que una parte de las sales biliares se va a encargar de emulsificar, o sea, de dispersar en gotitas chiquitas. Y la otra porción de las sales biliares que no se encargaron de eso, se van a encargar de regular estas gotas grandes de grasa. Se va a encargar de prácticamente hacer esto, o sea, literalmente las redondean formando una micela simple, ¿ok? ¿Para qué? Porque yo les dije que las sales biliares estaban desprotonadas, es decir, que no tienen hidrógeno, y los protones de por sí tienen carga positiva. Y si yo tengo una sal biliar desprotonada, su carga es negativa. Entonces las cargas negativas que redondean a esta gotita de grasa no van a coalescer ya, o sea, ya no se van a juntar, ya no van a formar gotas más grandes de grasa, porque como están redondeadas estas sales biliares negativas, negativo con negativo se van a repeler y estas ya no se juntan. Entonces hay dos funciones de las sales biliares. Una porción de las sales biliares se va a encargar de estas gotas grandes de grasa, se van a encargar de separarlas en chiquititas, en microscópicas, y la otra porción de gotas, y la otra porción de sales biliares se va a encargar de regularlas, es decir, de redondear estas gotitas chiquititas de grasa para que no se junten y no se vuelvan a juntar, no coalescan y no sean más grandes, sino que simplemente las mantengan así chiquitas, porque estas, al tener carga negativa, van a hacer que si se juntan, como propiedad única de las grasas, ¿cuál es? Se repelen. Carga negativa con carga negativa nunca se juntan. Ya. Ok. ¿Se me entiende? Ay, espero que sí. Bien, entonces, dos funciones de las sales biliares, ok. Ahora, las sales biliares em, tienen su estructura, tienen una cabecita que es hidrofílica y tienen una colita que es hidrofóbica, o sea que no chispas. Ok, entonces tenemos una colita hidrofóbica y una cabecita hidrofílica. Hidrofóbica porque no le gusta estar en contacto con el agua y hidrofílica porque no tiene problemas con estar en contacto con el agua. Esta gotita naranja que estoy acá es mi gotita de grasa, ¿ok? Mi gotita de triglicéridos, ¿ya? Porque acuérdense que el 90% de los lípidos se van a absorber como triglicéridos. Entonces tengo triglicéridos. Y esta gotita de grasa está rodeada de todas mis sales biliares. Ahora, todas mis colitas hidrofóbicas que no les gusta estar en contacto con el agua están hacia adentro, porque estas micelas, ok, porque la emulsificación no solamente es
la dispersión de gotas de grasa grandes en gotas microscópicas, sino es la dispersión de estas gotas grandes en gotas microscópicas en un medio acuoso. ¿Ok? Entonces, si estamos en un medio acuoso, las gotitas hidrofóbicas que no les gusta estar con el agua van a estar hacia adentro. Y las cabecitas, que no tienen problema, son hidrofílicas, están hacia afuera, porque acá afuera está lleno de agua. Ok, agüita. Bien, entonces ya, eso es. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Qué más? Ah, bien. Y los triglicéridos, una propiedad sumamente importante es que los lípidos o las grasas son insolubles en agua, más sí en compuestos orgánicos. ¿Orgánicos? Solventes orgánicos. Entonces, si son insolubles en agua, no pueden estar en el agua, ¿ok? Es por eso que el aceite y el agua, que es uno de los ejemplos más clásicos, el aceite y el agua nunca se juntan, ¿sí? Están separados. Entonces el agua está para abajo y el aceite está para arriba. Entonces estas grasas nunca se juntan con el agua. Es por eso que estas sales biliares se van a encargar de englobar los triglicéridos, que son insolubles en agua, para que no estén en contacto con el agua y puedan mantenerse ahí, porque nosotros, esto está sucediendo en el intestino, ¿verdad? Estamos ahorita acá con esto de las sales biliares y todo eso, ok, está sucediendo en el intestino, pero para que estos lípidos sean absorbidos, yo necesito llevarlos a las células del intestino, específicamente al enterocito, y estos tienen que llegar al enterocito para ser absorbidos, porque el enterocito tiene microvellosidades, ¿no? Y yo quiero que estos sean absorbidos, pero para que lleguen ahí van a tener que pasar por un medio acuoso y estos triglicéridos, como son insolubles en agua, nunca van a llegar. Es por eso que las sales biliares se encargan tanto de dispersarlas en chiquito y de transportarlas hasta el enterocito a través de estas micelas. Entonces, esta micela es una micela simple, ¿ok? Ay, ese color. Bien. Ok, a ver. Ya. Esta micela es una micela simple. Que entonces tiene una micela simple, está compuesta de triglicéridos por dentro. Aquí tengo triglicéridos y obviamente tengo mis sales biliares. O sea, no hay más en no tengo más. Y entonces, mi micela simple tiene un promedio de medida de 5 a 7 micrómetros. Esta cosita. Ya. Micela simple. Ok. Ok. Y ya. Y eso pues, ¿no? Ya creo que está tranqui. ¿Algo más importante que decir? Ya, eso, listo. Ok, ahora vamos a hablar de la digestión de estas, eh, de estas grasas, de estos lípidos. Esto se va a dar a través de una lipasa importante que se llama la lipasa pancreática. Ok, ya. La lipasa pancreática trabaja en conjunto con una colipasa. ¿Por qué la colipasa es importante con esta lipasa pancreática y por qué pancreática he puesto? Pancreática, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque las sales biliares se regulan a sí mismas y estas sales biliares tienen la propiedad de inhibir esta lipasa pancreática. Entonces, nosotros no queremos inhibir la lipasa pancreática porque la lipasa pancreática, ¿qué es lo que va a hacer? Va a destructurar estas grasas en chiquititas para poder transportarlas hasta el enterocito. ¿Ok? Entonces, si yo quiero destructurar estos triglicéridos, yo necesito la lipasa pancreática, pero no la puedo inhibir por las sales biliares. Entonces, la manera de que yo proteja mi lipasa pancreática es es a través de esta colipasa, que se va a encargar de protegerla de las sales biliares. Es ilógico un poco, ¿no? Porque las sales biliares se encargan de transportar estos triglicéridos, estas grasas grandes, pero hasta el enterocito. Pero yo para eso necesito que estas grasas grandes se destructuren en más pequeñitas. Ay, Dios mío. Y ya, ya, entonces, si yo necesito
grasas chiquitas para llegar al enterocito, no tiene sentido que las sales biliares que se encargan de transportarlas sean las mismas que inhiban esta destructuración en chiquitas. Y es porque estas se autorregulan. Pero obviamente en situaciones que sean necesarias. Acá sí necesito destructurar mis ácidos, mis triglicéridos o mis grasas grandes. Y esto me va a ayudar la colipasa. Entonces la colipasa me protege de estas sales biliares que inhiben esta lipasa pancreática. ¿Y qué hace mi lipasa pancreática? Mi lipasa pancreática va a hidrolizar en los enlaces ésteres de alfa 1 y 3 de estos triglicéridos. Ahora, estos triglicéridos son, como su nombre lo dice, son una estructura, un esqueleto de glicerol más triglicéridos más 3 cadenas de ácidos grasos. ¿Ok? Datito que les va a ayudar a entender en unas 2 diapositivas más es que el triglicérido se forma con ácidos grasos activos, activados, que son no ácidos grasos, que son acil-CoA. ¿Ya? Y eso ahora me lo van a entender cuando hable de resíntesis intestinal, porque todavía me falta. ¿Cuánto menos? Ya. Entonces, este glicerol con mis 3 cadenitas de ácidos grasos activados, yo necesito destructurarlos. Y esto me va a ayudar la lipasa pancreática. Pero esto me hidroliza solamente los enlaces ésteres de posición 1, chispas, de posición 1 y de posición 3, pero yo tengo una posición 2. Esto lo vamos a ver luego. Ok, entonces, bien, entonces acá ya los hidrolicé. Ok, vamos a empezar con, creo que acá lo tengo mejor. Ah, perfecto. Acá está mi hidrólisis de triglicéridos. Esta es mi glicerol. Mi cosito rojo es el glicerol y estas cositas verdes son mis ácidos grasos. Empieza acá mi lipasa pancreática. Hidroliza en enlace 1. Perfecto. Queda diglicérido. Solamente 2 ácidos grasos. Luego mi lipasa, y para eso el ácido graso, uno de los ácidos grasos se libera. Acá tengo un ácido graso. Luego mi lipasa pancreática, que puede hidrolizar también en el enlace éster en posición 3, va a hidrolizar en el enlace éster en posición 3 y va a liberar un segundo ácido graso no esterificado. Y se queda como un beta monoacilglicerol. Monoacil, mono de uno nada más. Acil porque es acilglicerol. Acuérdense que mis ácidos grasos están activados. Acil-CoA. Monoacil, solo tengo un acilo, una acil-CoA, y en posición beta, en posición 2, y mi glicerol no, mi esqueletito normal. Ahora, el problema es que mi lipasa pancreática solamente hidroliza en los enlaces ésteres 1 y 3, pero este otro ácido graso está en la posición número 2, y para eso yo necesito movilizarlo en alguna posición en la que mi lipasa pancreática sí sea efectiva. Y para eso yo trabajo con mi isomerasa. Esta isomerasa va a mover este enlace, este ácido graso, esta cadena de ácido graso, y la va a mover en la posición 1. Ok, y esta posición 1, en esta posición 1 la lipasa pancreática sí puede hidrolizarlo y va a eliminar el último ácido graso no esterificado. Al final hidrolizo 3 enlaces ácidos grasos no esterificados, no están activados, no son acil-CoA, son ácidos grasos no esterificados, y mi glicerol. Ahora, un datito adicional. De esta hidrólisis de triglicéridos, yo he tenido como 20.000 resultados. Entre ellos he tenido un diglicérido, un beta monacilglicerol, un alfa monacilglicerol y un glicerol, y obviamente mis ácidos grasos no esterificados, que son la liberación de estos enlaces, ¿no? O de estas cadenas de ácidos grasos en mi esqueleto de glicerol. ¿Cuál es de estos resultados el que más se absorbe en un hasta 70%? Es el beta-monoacilglicerol. Este beta-monoacilglicerol, que es antes de la isomerasa que moviliza el último ácido graso a posición 1 para poder ser hidrolizado por esta lipasa pancreática, es el que se absorbe en un 70%. ¿Ok? Ya. Y el monacilglicerol, el alfa monacilglicerol, también se puede absorber, pero solo en un 5%. Y por último, el glicerol, que es mi esqueletito, este de aquí sí va a pasar en un 25%, que es lo que sobra, ¿no? Ya, chiquis. ¿Listo?
Y mis ácidos grasos no esterificados que están ahí normalitos, viviendo. ¿Listo? Ok. Entonces, mis productos de la hidrólisis son, de triglicéridos son beta monoacilglicerol, alfa monoacilglicerol, glicerol y ácidos grasos no esterificados. Bien. ¿Listo? Bien, chiquis. Ya. Ok, ¿dónde se da esta hidrólisis de triglicéridos? Los triglicéridos, ¿dónde están? Los triglicéridos están en mi gotita de grasa, ¿verdad? Mi gotita de grasa está hecha de triglicéridos. Esta hidrólisis de triglicéridos se da en mi gotita de grasa. Ok, esto se da en la gotita de grasa. Ok, ok, bien. O sea, creo que me fui muy bien. Creo que... Ah, ok, sí, me estaba olvidando de dar un datito que pensaba darlo después, pero creo que ya me lo salté. Las micelas simples, no, sí, tenía que haberlo dado antes. Las micelas simples no se forman así porque sí. Las micelas simples se forman gracias a las sales biliares y estas tienen que cumplir con una concentración micelar crítica. La concentración micelar crítica es aproximadamente de 1 a 2 milimolar. Pero las sales biliares tienen una concentración micelar crítica de 4 milimolar, así que sobrado. Pero si en caso esta concentración micelar crítica fuera menor a la... No, perdón. Sí, sí. Si la concentración de sales biliares fuera menor a la concentración micelar crítica, entonces se daría una malformación de micelas. Sí. Ok. La concentración micelar crítica vendría a ser la cantidad o la concentración mínima necesaria o mínima suficiente o simplemente suficiente para poder formar estas micelas simples. ¿Ya? Así que si no se llega a esta concentración micelar crítica, no se forma ninguna micela simple. Y si no se forma ninguna micela simple, es decir, si hay una malformación micelar, ¿cuál es el síntoma o qué pasa? ¿Qué efecto hay? El único efecto y la única respuesta es esteatorrea. Esteatorrea, no sé cómo se escribe. Esteatorrea, creo que es así. ¿Qué es esteatorrea? Son heces con grasa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la micela simple se encarga de englobar estas grasas para poder después transportarlas hasta el enterocito para ser absorbidas. Pero si yo no tengo estas micelas simples y estas micelas no se llegan a formar, mis gotitas de grasa se coalescen, se juntan, se forman grandes y no se absorben, sino que se botan en las heces como grasa. No se llegan a absorber, simplemente salen como una grasa, como grasita. ¿Ok? Creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí. Ok, sí. Entonces, la concentración micelar crítica es la concentración de sales suficiente o mínima necesaria para poder formar estas micelas simples y para que estas micelas se formen de manera espontánea. Ok, de manera espontánea. Bien, si fuera menos de la concentración micelar crítica, se procede a dar la malformación de micelas que tiene como efecto directo la esteatorrea, que son esas con grasa. Ya, eso me había olvidado de mencionar. Bueno, sí. Listo, ya, queda. Ok, ya hablamos de la hidrólisis. Ok, entonces pasamos. De esta hidrólisis de triglicéridos que sucede en la gotita de grasa, vamos a tener, acuérdense, las micelas simples de todas formas. Hay algunos compuestos que pueden pasar directo al enterocito sin necesidad de pasar por la micela. Sí. Un, una estructura que no hay necesidad de ser parte de la micela es las cadenas de ácidos grasos cortas. Cortas. Las largas sí, no vayan a confundirse. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo compuesto que entra a la micela, eso ¿por qué no lo había puesto? Todo, absolutamente todo compuesto que entra a la micela es
tanto hidrofílico como hidrofóbico. O sea, tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Eso tiene un nombre, una propiedad, pero no me acuerdo cómo se llama. Anfipática creo que es. Pero o sea, que tiene una porción hidrofílica y que tiene una porción hidrofóbica. ¿Ok? Perdón. Ok. Hidrofóbica. Listo. Ahora, si yo les estoy hablando de las cadenas de ácidos grasos cortas. Estas cadenas de ácidos grasos cortas tienen su cabeza hidrofílica y tienen una colita hidrofóbica, pero como son ácidos grasos o cadenas cortas, prevalece lo que es hidrofílico y no hay necesidad ya, se vuelven solubles al agua y no hay necesidad de formar parte de la micela porque pueden pasar por este medio acuoso, por esta capa de agua. Entonces no hay necesidad ya de que formen parte de esta micela simple. ¿Ok? Ok. Aquí, aquí. Ya. ¿En dónde podemos encontrar cadenas de ácidos grasos cortas? Podemos encontrarlo en alimentos como la mantequilla y sí, en compuestos como la mantequilla, creo que la mantequilla nomás, la leche también. Ujú. Ya, chiquis. Listo. Los demás sí deben incorporarse a la micela, sobre todo el ácido graso no estérico, pues son cadenas largas y estas sí necesitan y no son solubles en agua. ¿Ok? Entonces ya sabemos quiénes forman parte de la micela simple. Ahora yo tengo estos compuestos que yo les he dicho que he hidrolizado. Yo tengo mi beta monacilglicerol, mi alfa monacilglicerol, mi glicerol y mis ácidos grasos no esterificados. Estos van a formar parte de la cadena de la micela ya no simple, sino una micela mixta, que es una micela más grande. Si yo tenía una micela simple de 5 a 7 micrómetros, ahora tengo 5 micrómetros. Ahora tengo una micela mixta que es de 10 micrómetros. Ok, entonces, pero una excepción. Acá tengo mi beta monacilglicerol, acá tengo mi alfa monacilglicerol, acá tengo mi ácidos grasos no esterificados, pero ¿dónde está mi glicerol? Otro color voy a usar aquí, por ejemplo. El glicerol es la única excepción que no forma parte de la micela mixta. Ok, porque la micela simple no, porque en la micela simple solamente estamos hablando de sales biliares y triglicéridos. Pero estoy hablando ya que cuando ya los hidrolicé, ya hidrolicé mis triglicéridos, mi par de la micela simple, ya la hidrolicé. Esto de aquí, en la micela mixta, van a pasar a formar el beta monacilglicerol, el alfa monacilglicerol, perdón, el ácido graso no esterificado, pero el glicerol no. Y luego explico por qué. Y no son los únicos compuestos que van a formar parte de mi micela mixta. También vamos a ver el colesterol libre, ¿ok? El colesterol libre, los fosfolípidos y las vitaminas liposolubles. Acá un break. El colesterol esterificado, el colesterol esterificado es insoluble en agua, así que cuando hablamos de colesterol esterificado, estos no pueden encontrarse en un medio acuoso. En el colesterol libre, sí. Este colesterol libre se encarga de que de estructurar la micela más que todo. Este ayuda más que estoy transportando mi colesterol, es más que todo para estructurar mi micela, porque este colesterol libre sí puede formar, o sea, sí puede tener contacto con el agua. Es decir, que este colesterol libre va a formar parte de la... Ay, justamente cambié de color de la capa, de la parte externa de mi micela, junto con los fosfolípidos. Los fosfolípidos mayormente no se pueden absorber sin necesidad de sufrir alguna modificación química. Sin embargo, hay algunos fosfolípidos que sí. Por ejemplo, la lisolecitina o el lisofosfolípido. Estos sí necesitan una hidrólisis y se da por... justo acá. Ya. Y se dan los fosfolípidos por la fosfolipasa A2. Ya. Ok, entonces entonces hay una parte de los fosfolípidos que no necesitan una modificación para formar parte de la micela y hay una parte de los fosfolípidos que sí necesitan una modificación. La cantidad, por ejemplo, los lisofosfolípidos, que son un tipo de fosfolípido, obviamente, no necesitan tener algún cambio en la no necesitan sufrir alguna modificación para formar parte de la micela. Estos van directo. Y los fosfolípidos normalitos sí. Algunos fosfolípidos normalitos, sí. Algunos, no todos.
Esto se da por la fosfolipasa A2 y estos también van a formar parte de la capa externa. O sea que más que todo el colesterol, tanto como los fosfolípidos, sirven más que todo para darle la estructura a la micela, para poder llevarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá ya no están las sales biliares. Ujú. Y las vitaminas liposolubles, que sinceramente no sé por qué rayos la agregan, pero ahí está. Y lo que sí va a estar adentro es obviamente toda la parte que es hidrofóbica. Entre ellos está el betamonoxidglicerol, el monocilglicerol, el ácido graso no esterificado, algunas porciones de colesterol esterificado, ésteres de colesterol y algunas porciones de triglicéridos, que estos sí son insolubles en agua. Aquí. Ok, el colesterol que yo les dije que estaba encontrado como esterificado o ésteres de colesterol se va a hidrolizar por el colesterol esterasa y se forma el colesterol libre, que ya saben que forma más que todo parte de la parte externa de de las micelas, excepto las partes que sí son colesterol esterificado. El colesterol esterificado sí es parte de adentro de la micela, interno de la micela. Ok, ok. Y bueno, ya les dije la fosfolipasa también. La fosfolipasa A2 se llama A2 porque hidroliza la posición de enlace 2, éster, en éster 2, enlace éster en posición 2. Por eso es fosfolipasa A2. Se forma este lisofosfolípido que puede pasar tranqui por la micela y no pasa nada. No necesitamos modificación como los triglicéridos, que sí literalmente los dejo, dejo el esqueleto aparte y los ácidos grasos aparte. O sea, digamos que los triglicéridos tienen una hidrólisis completa, en cambio los fosfolípidos no. Algunos tienen un poco de hidrólisis, pero no es completa, no llego hasta lo máximo. Algunos sí y otros no. Pero en los triglicéridos sí o sí. ¿Ok? ¿Qué más? Paso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Ah, ya. Bien, entonces, en resumen, la digestión de lípidos se da por en las gotas de grasa. Acuérdense que se va a dar esta hidrólisis de triglicéridos, ok, por la lipasa pancreática, protegida por la colipasa, protegida de las sales biliares por la colipasa. Esta lipasa pancreática se encarga de hidrolizar los triglicéridos en glicerol, en alfa monocilglicerol, en beta monocilglicerol y en ácidos grasos esteroideos. El glicerol no forma parte de la visera, y los otros tres sí. Además, también vamos a ver que se van a se van a hidrolizar el colesterol esterificado por la colesterol esterasa en colesterol libre que va a formar parte de la micela, más que todo como para estructurar. Además, también los fosfolípidos, que a diferencia de los triglicéridos, no necesitan una hidrólisis completa, sino una parcial y no en todos los casos. Algunos, por ejemplo, los lisofosfolípidos, que son un tipo de fosfolípidos, no necesitan más degradación, se queda hasta ahí por la fosfolipasa 2, que hidroliza la posición 2 en la éster. También forman parte de la estructura, acá están los fosfolípidos, y todo lo que va adentro son las partes hidrofóbicas que no pueden estar en contacto con el medio acuoso. Esto viene a ser la micela mixta, y la micela mixta, a diferencia de la micela simple, tiene un tamaño de 10 micrómetros. ¿Ok? Bien. Estas micelas mixtas se encargan de llevar estos compuestos de la hidrólisis hacia las microvillosidades de los enterocitos, que son células del intestino. Bien, ok. Bien, chicos, este enterocito está dado por o separado por un medio o una capa acuosa de casi 100 a 400 micrómetros, que si se dan cuenta es una gran diferencia con el mínimo tamaño de una micela mixta. La micela mixta yo les he dicho que tiene de 10 micrómetros, pero la capa acuosa es de 100 a 400. O sea, es una nada comparado con la micela. Perdón, la micela es una nada comparado con la capa acuosa. Bien, aquí. Ahora, yo les he mencionado, no, les voy a mencionar que hay otras dos transportadores de colesterol
y de ácidos grasos. Tengo el FATP4 que transporta ácidos grasos y tengo el ABCG58 que transporta colesterol, que están acá, aquí. ¿Listo? ¿De dónde o qué hacen estos de aquí? La micela sí, es verdad que los lleva el enterocito, pero este FATP4 se encarga de específicamente llevar los ácidos grasos. Acá están. La micela casi llega a las microvellosidades del enterocito, pero no los lleva totalmente. Esta proteína FATP4 se encarga de terminar de llevar estos ácidos grasos al enterocito. Y en el ABCG58 lo mismo, pero no para ácidos grasos, sino que para el colesterol. ¿Ya? Aquí. Estas dos de aquí son proteínas. El FATP4 es una proteína, al igual que el ABCG58. Se encargan de llevar. El FATP4 más que todo se encarga de transportar los ácidos grasos, pero el ABCG58 investigué un poco más y no es tanto como para transportar, sino como para reciclar el exceso de colesterol. Pero acuérdense que el colesterol más que todo era para sostén de la micela. Entonces no era tanto el propósito de absorberlo como los ácidos grasos, que eso sí, ¿no? Porque es parte de la hidrólisis con el beta-monoacilglicerol, el alfa-monoacilglicerol. Entonces, eso sí, definitivamente esos eran para absorber grasas, lípidos. Pero el colesterol, más que todo era para sostén. Así que si hay un exceso de colesterol, este ABCG58 se encarga de reciclarlo. Es una proteína que se encarga de reciclar. Ok, bien. Listo. Bien, algo más, algo más, algo más, algo más. Ok, listo. Esto se da, ok, la absorción. Acá están las microvellosidades del enterocito. Acá se va a dar la absorción de estos ácidos grasos, de este beta-monoacilglicerol, del alfa-monoacilglicerol. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a llegar? No, ya me salté. Creo que he puesto pocas diapositivas. En la micela, entonces, al llegar con el enterocito, va a dejar su colesterol, va a dejar el monoacilglicerol, va a dejar los fosfolípidos, las vitaminas liposolubles, los ácidos grasos no esterificados. Cuando se llega a absorber estos grasas en el enterocito, se van a volver a formar estas grasas. No se van a quedar como beta-monoacilglicerol o como alfa-monoacilglicerol o como ácidos grasos, sino que se va a dar una resíntesis intestinal, en donde se va a formar otra vez triglicéridos. Ok, a partir de los compuestos que habíamos hidrolizado del beta-monoacilglicerol, del alfa-monoacilglicerol y de los ácidos grasos no esterificados, se va a volver a formar los triglicéridos. ¿Y quién en mayor porción se absorbe para formar los triglicéridos? El beta-monoacilglicerol, que les dije que se absorbía en un 70%. Ya, listo. Entonces, en el enterocito vamos a hacer esta resíntesis intestinal, resíntesis de triglicéridos, empezando por ahí, que es a partir principalmente del beta-monoacilglicerol. Pero eso no significa que no va a formar parte también el alfa-monoacilglicerol. Ese también forma parte, pero más que todo se da por el beta. Ya. Ok, ahora, acuérdense que los triglicéridos, y aquí está el datito que yo les había pedido, que se acuerden, los triglicéridos se forman a partir de ácidos grasos activados o activos, a partir de la acetil-CoA. Nosotros tenemos ácidos grasos no esterificados, así que estos tenemos que activarlos. ¿Y cómo los vamos a activar? Así. Los ácidos grasos no esterificados que tenemos que activarlos gracias a una molécula de ATP y a una coenzima A. Por eso es una acetil-CoA, ¿me entienden? Por el CoA de la coenzima A. Esto se da a través de una tioquinasa. Y ahora sí tengo mi acetil-CoA. ¿Por qué es necesario mi acetil-CoA? Porque el triglicérido está con ácidos grasos, pero activados. Y este ácido graso no esterificado no está activado. Este acetil-CoA sí. Ok, ahora sí ya tengo mi acetil-CoA, ahora sí puedo formar mi triglicérido y esto se va a dar a través de mi beta-monoacilglicerol. ¿Para qué me importa mi beta-monoacilglicerol? Porque el beta-monoacilglicerol tiene esqueleto de glicerol. ¿Mm? Esto es una así y una así. Ah, pucha. Tiene mi glicerol. Tengo un ácido graso que está en posición 2, pero necesito la posición 1 y 3, que esas son las dos que me faltan. Ok, voy a ponerle otro color para que me entiendan. Necesito una acá y no, eso no se ve nada. Necesito una rayos. Ya, necesito uno aquí y uno aquí.
Entonces, yo ya tengo mi ácido graso activado, el acil-CoA, le aumento mi acil-CoA y gracias a la enzima aciltransferasa, ahora tengo 1,2-diacilglicerol. O sea que ahora lo tengo así. ¿Listo? Me falta este de aquí, este me falta. Entonces, con otro acil-CoA, o sea, otro ácido graso activo con la misma enzima aciltransferasa, ahora sí tengo mi triacilglicerol, que es mi triglicérido. Triacilglicerol o triglicérido es lo mismo, por si acaso, ¿eh? ¿Listo? ¿Bien? ¿Tranqui? Nos estamos entendiendo. ¿Dónde sucede esto? En el enterocito. Ujú. Para que yo absorba mis grasas, tengo que destructurar o hidrolizar completamente mis grasas para que formen parte de la micela y para que éstas puedan llegar a las microvellosidades del intestino para que se absorban. Pero en el intestino yo no las voy a absorber como beta-monoacilglicerol o como alfa-monoacilglicerol, no, las absorbo como triglicéridos, las necesito como triglicéridos. Así que llegando nomás al intestino, se van a volver a sintetizar estos triglicéridos. Por eso se habla de resíntesis intestinal. Intestinal porque sucede en el enterocito, que son las células del intestino. Ya, listo. Y no se olviden que yo también traje colesterol dentro de mis micelas. Acuérdense que el exceso de colesterol se recicla gracias a la proteína ABCG58. Ya. ¿Ok? Y mi colesterol también lo voy a necesitar, pero el colesterol en el hígado, en el enterocito, en el intestino, yo lo voy a necesitar almacenar. Y yo no lo puedo almacenar así nomás. Yo lo necesito almacenar a través de los ésteres de colesterol. Pero yo tengo mi colesterol libre, que yo les dije que formaba parte de mi micela. Acuérdense acá, colesterol libre, está como libre. Y yo lo necesito esterificar para poder almacenarlo. Y este se da a través de el ACAT o la acil-CoA colesterol transferasa. Acil-CoA colesterol transferasa. Se los voy a escribir ya porque ni yo. Acil-CoA colesterol transferasa. Ya, muy chicos, a ver si ojalá me estarán entendiendo, pues. Ya, ay, chispitas. Ya, entonces, este colesterol más mi acil-CoA, que es un ácido graso activo, gracias a mi acil-CoA, colesterol transferasa o mi ACAT, va a formar los esteres de colesterol, que es la única manera de yo poder almacenar el colesterol. Como colesterol libre jamás se almacena. ¿Ya? Listo. Ok, ok, ya terminamos con resíntesis. Estamos acabando. Al toque. Ah, claro. Y, bueno, acá estaba lo mismo, ¿verdad? En lo mismo. Todos los limpios. Ya. Ok, listo. Ahora vamos a hablar de la circulación enterohepática, que prácticamente es de la circulación enterohepática. Es lo que les había prácticamente dicho, que los ácidos biliares o las sales biliares se pueden participar hasta en 2 oportunidades en el proceso de digestión. Si se acuerdan que yo les dije que los ácidos biliares primarios se conjugaban en el hígado, formaban sales biliares y se secretaban por la secreción biliar. En la secreción biliar llevaban, bueno, la primera es en el duodeno, ya, pero de ahí siguen hasta el ilion. Ilion, casi llegando al colon, se daba esta segunda oxidación por la microbiota intestinal, específicamente por las bacterias, que desconjugaban mis sales biliares y las volvían en ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios se volvían a absorber para para llevarlos al hígado y para que se pueda volver a conjugar estos ácidos biliares secundarios, volver a formar sales biliares y volver a pasarlos para la misma circulación. Entonces, a través del ilion se da esta absorción, ¿ok? Acuérdense que obviamente los ácidos biliares se forman a partir de colesterol.
la circulación enteropática trabaja exactamente regulándose. Todo lo que se pierde se vuelve a sintetizar y todo lo que se sintetiza se tiene que perder. Es decir, que si yo elimino a través de mis S0.5 gramos diarios de ácidos biliares, se sintetiza o si se vuelve a sintetizar la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, si yo digo que tengo 20 gramos diarios de ácidos biliares, elimino 0.5 a través de las heces, acá está, 0.5 a través de las heces, me queda solo 19.5 que se vuelve a absorber. Y esto se absorbe y se pasa por sistema sanguíneo, o sea, por la vena porta, vía portal. ¿Ok? La vía portal se vuelve a absorber y se vuelve a dar en la misma circulación, ¿ok? Se vuelve a repetir lo mismo. Pues creo que eso ya está, ¿no? Los ácidos y las sales biliares se dan a través del colesterol, ya sabemos la enzima 7-alfa hidroxilasa. Creo que el otro datito que quizá podría mencionar es que esto se ayuda o que tiene una ayudita, que es la vitamina C, ¿ya? La vitamina C. ¿Algo más? Creo que no. Ah, cierto. Les estaba diciendo que todo esto se autorregula a sí mismo y lo que yo sintetizo es lo mismo que yo voto y lo mismo que yo voto lo tengo que volver a sintetizar. Entonces, si yo dije que yo eliminaba a través de las heces 0.5 gramos diarios, yo necesito volver a sintetizar esa cantidad. Entonces, si yo autorregulo, es decir, que mi 7-alfa hidroxilasa encargada de sintetizar colesterol puede ser inhibida a través de las sales biliares. ¿Ok? Si yo tengo muchas sales biliares, voy a dejar de estimular mi 7-alfa hidroxilasa para no producir más. Ahora, si yo tengo poquitas sales biliares, esta inhibición va a ser mínima para poder yo producir otra vez más ácidos, más sales biliares a través del colesterol. Entonces, es una autorregulación. Entonces, ¿quién inhibe mis 7-alfa hidroxilasa? Las mismas sales biliares. ¿Bien? Entonces, si yo tengo muchas sales biliares, esta va a estar inhibida para que no siga produciendo más. Y lo mismo, pero en viceversa. ¿Ya? Bien. Y para terminar, así un toque al toque, voy a hablar de las apolipoproteínas, específicamente del kilomicrón, pero creo que en la próxima clase lo vamos a ver un poquito más. Kilomicrón. Kilomicrón. El kilomicrón se encarga de la absorción, o sí, la digestión, la absorción de lípidos endógenos. Ok, lípidos, no, perdón, lípidos exógenos, ok, lípidos de la comida. Porque yo estoy hablando de esto, mire, todo este proceso que yo he hecho es a través de la digestión de lípidos. Yo he hablado desde que llegué desde la boca, que no pasa nada, desde que paso por el estómago, desde que paso por el páncreas, perdón, por el intestino y bla, 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 bla. Entonces, todos estos son lípidos exógenos, quienes se encargan de llevar a absorber estos lípidos exógenos, los kilomicrones. Vamos a ver otras lipoproteínas. Los kilomicrones son una lipoproteína. Son 4 lipoproteínas que vamos a ver en el tema de lípidos, que les doy un adelanto, pero no se los voy a explicar ahora a todos. Tenemos el kilomicrón, las VLDL, las HDL y las LDL. ¿Ya? La contraparte de los kilomicrones son las VLDL, que se encargan de absorber también lípidos, pero endógenos. Entonces, yo estoy hablando de kilomicrones, que son exógenos. Entonces, ya desde ahí vamos a una gran diferencia. Pero ahora solamente voy a hablarte de los kilomicrones exógenos y los voy a explicar muy rápido. Los kilomicrones los kilomicrones son lipoproteínas y estos tienen a su vez proteínas que son llamadas apolipoproteínas. ¿Ok? Las proteínas de las lipoproteínas son apolipoproteínas, ¿ok? Estas apolipoproteínas que este kilomicrón tiene son 3 que son sumamente importantes porque todos tienen una función, empezando con el APO48. Este APO48 es el distintivo de los kilomicrones. Ninguna otra lipoproteína, ni las VLDL, ni las LDL, ni las HDL las tienen, ¿ok? Ok. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ya. Estas ApoB48, las Apo, perdón, no he puesto B. ApoB48 están dadas
por el mismo gen de las ApoB100, que como contraparte de los kilomicrones forman parte de las VLDL. ¿Ok? Este transcripción es del mismo gen, pero ¿por qué es ApoB48? Porque es ApoB100, porque digamos que el gen de las VLDL, que es el ApoB100, se llega a transcribir completamente, pero las de los kilomicrones, que es el ApoB48, solo se transcribe hasta un 48% de este gen completamente. Por eso se llama ApoB48 y por eso el otro se llama ApoB100. ¿Ok? El ApoB100 es característico de las VLDL, pero el ApoB48 es único en los kilomicrones, ¿ok? Entonces, si ustedes les dan en su parcial, perdón, en su final, una que diga la lipoproteína, ¿qué característica tiene la apolipoproteína B48? Y A de cajón, kilomicrones, ¿ok? No hay duda. Ahora, otra apolipoproteína que tienen estas kilomicrones es la ApoBE. Vamos a empezar con la ApoB, con la ApoE, ¿ok? La ApoE. La ApoE. Esta ApoE, ¿por qué es importante? Porque esta se va a encargar de porque es porque ¿cómo lo explico? Porque es parte, porque se va a encargar de ser, porque es encargado de captar, o sea, porque es el que se va a captar con los receptores del hígado y del intestino. Ahora les explico cómo. Me va a tomar 5 minutos, creo. 5 minutos. Al toque lo voy a terminar ya. Al toque. Ok, entonces tengo esta ApoE, ok, que es el encargado de ser captado por mis receptores del intestino y del hígado. Y por último, en mis kilomicrones tengo mi ApoC2. El ApoC2 es el más importante, creo yo, porque este se va a encargar de activar mi lipasa. ¿Qué estaba hablando? Espérense, me rayé. Lipoproteica. Iba a decir pancreática, pero nada que ver. Mi lipasa lipoproteica. La lipasa lipoproteica se va a encargar de hidrolizar triglicéridos. ¿Ok? Eso lo vamos a entender mejor, creo que en lípidos 3 todavía, pero bueno. Entonces, en resumen, el ApoC2 se encarga de hidrolizar triglicéridos. Y cuando yo necesito hidrolizar triglicéridos, los triglicéridos son una fuente de energía, ¿verdad? Es como glucógeno, es una fuente de energía. Y yo, a ver, vamos a pensar, porque no quiero decírselos de memoria, quiero que me entiendan. Los triglicéridos, que son una fuente de energía, si yo acabo de comer, tengo mucha glucosa en sangre, chispas, tengo mucha glucosa en sangre, estoy haciendo vía glucolítica, eso ya me lo saben ustedes de cajón, ¿verdad? Entonces, yo estoy botando insulina, tengo mucha glucosa en sangre, tengo que mediarla. Los triglicéridos son más fuente de energía. Yo necesitaría hidrolizarlos o necesitaría sintetizar triglicéridos. Si yo tengo mucha energía ya por la glucosa, no tiene sentido que utilice los triglicéridos, que son una fuente de energía. Entonces, estos triglicéridos van a ser hidrolizados. ¿Por quién entonces? Por la ApoC2, que estimula, que activa la lipasa lipoproteica, que es el que se encarga de hidrolizar estos triglicéridos. Y como son triglicéridos, se va a hidrolizar en ácidos grasos y en glicerol. Ok, en ácidos grasos y en glicerol. Y esta hidrólisis de triglicéridos se da por la lipasa lipoproteica activada por el ApoC2. ¿Y quién estimula o induce la formación? No es que lo forme, pero ¿quién estimula la formación del ApoC2? Que es la llavecita para activar esta lipasa lipoproteica que se encarga de hidrolizar esos triglicéridos, la insulina. Ok, eso entonces, esta hidrólisis de triglicéridos sucede en época postprandial, cuando yo recién estoy comiendo, cuando yo recién acabo de terminar de comer, ¿entienden? Porque como yo acabo de comer, tengo mucha glucosa en sangre, no necesito más energía. Y los triglicéridos son una fuente de energía. Y como no los necesito, los voy a hidrolizar en glicerol y en ácidos grasos para otro proceso que ahorita no les voy a decir. Porque si no, bueno. Entonces, ¿me entienden? ApoC2 estimula su formación, no, la insulina estimula la formación de ApoC2.
no lo forma, lo estimula. Y el ApoC2 es la llavecita para activar la lipasa lipoproteica encargada de hidrolizar estos triglicéridos, que son una fuente de energía en ese momento, en la época postprandial, innecesaria. Y se degrada en glicerol y triglicéridos. Glicerol va al hígado y los ácidos grasos se quedan en el tejido adiposo. ¿Por qué no se queda el glicerol en el tejido adiposo? Porque no tienen una enzima muy importante que es para hidrolizar, que son es la gliceroquinasa, que creo que eso, pensé que les había dicho en carbohidratos, pero creo que no, así que no se los voy a seguir diciendo. Olvídense de esa información. Después les explico. Entonces ya, más que todo, esos son los compuestos que tienen los kilomicrones, ¿ok? Y el proceso es sumamente sencillo. Intestino. El intestino, los kilomicrones, ¿dónde se forman? Si yo estoy hablando que los kilomicrones se encargan de la absorción de carbohidratos, ¿qué hablo? De lípidos o de grasas, en exógenas. O sea, que vienen de la comida, ¿ok? Exógenas, no se olviden olvidar de eso, exógenas. Entonces, si yo estoy hablando de exógenas, yo las necesito formar en el intestino. Los kilomicrones se forman en el intestino, específicamente en el enterocito, en el citoplasma del enterocito, ¿ok? Que son las células del intestino. Bien, entonces acá yo formo mis kilomicrones, salen todos bonitos. En el retículo endoplasmático se forman estas ApoB48, ApoE, ApoC2. En el aparato de Golgi, todas estas apos se van a juntar, se van a formar bien el kilomicrón, se van a juntar, se va a formar bien bonito y salen a través del sistema linfático. No me vayan a decir sistema sanguíneo a través de la vena porta. Ya, no, sistema linfático. Y van a llegar por el conducto torácico. Ya, por eso después. Quiero entender esta imagen. Ah, ok. Estos kilomicrones tienen dos destinos que no están acá. Así sí están. Adipocito y o músculo. ¿Para qué el músculo? Para energía. ¿Para qué para qué al adipocito? Para almacenar. Y los micrones se van al músculo para fuente de energía y para el tejido adiposo como eh, para almacenaje, ¿ok? Para almacenarse. Ok, entonces ya, chicos, por si acaso. Energía para músculo y ¿cómo se llama? Almacenar para tejido adiposo. Listo. Ahora, ok, cumplen su función, todo lindo, todo perfecto, y estos se vuelven remanentes. Los kilomicrones se vuelven remanentes. Acá está, remanente de kilomicrones, otro color. Remanentes de kilomicrones. ¿Por qué se vuelven remanentes de kilomicrones o cómo se caracterizan los remanentes de kilomicrones? Pierden algo, pierden el ApoC2. ¿Por qué yo pierdo el ApoC2? Porque el ApoC2 se encargaba de hidrolizar triglicéridos, pero yo ya hice esa función en el tejido adiposo y yo ya hice esa función en el tejido muscular. Entonces ya no lo necesito, pues me queda remanente, o sea, ya remanente porque ya no va a seguir cumpliendo la misma función. Entonces yo necesito que la protagonista, que es el ApoC2, ya no venga, ya no esté. Entonces yo lo boto. La pierdo. En el remanente yo ya no la tengo. Pero sí tengo mi ApoB48 y sí tengo mi ApoE. ¿Por qué tenía mi ApoE? Acuérdense que el ApoE era para ser captado por receptores. Dos, ApoBE y ApoE. ¿Ok? ApoBE, literalmente por ApoBE. Así es, ya, ApoBE y el ApoE. Estos van a estar ¿en dónde? En el hígado. ¿Por qué? Porque este remanente de kilomicrón que ya perdió su ApoC2, que es el protagonista de su función, que es la hidrólisis de triglicéridos por la lipasa lipoproteica, solamente queda como remanente, pierde su función y va a ser reciclado y absorbido por el intestino. Ok. Tiene su... ya, y va a ser captado por el ApoB y por el ApoE. Datito adicional que no sé por qué me olvidé de decir. ¿Por qué es importante los kilomicrones? Los kilomicrones, esta es su estructura. Acá está el ApoB48, que es su característico. El ApoC2, que se encarga de activar a la lipasa lipoproteica. Y el ApoE, que no lo he visto por acá, pero sí tiene ya. Y adentro del kilomicrón, adentro tiene los triglicéridos
exógenos, ésteres de colesterol, que acuérdense que son insolubles en agua. Afuera tiene colesterol libre, que se encarga de estructurar mi pobre kilomicrón, y tiene fosfolípidos que también se cargan de estructurar mi pobre kilomicrón. La parte hidrofílica. Ya, pues creo que eso es todo. Entonces, cuando llegan al tejido adiposo y al músculo, estos triglicéridos y este colesterol los dejan, ¿ok? Los dejan ahí para ser hidrolizado para lipase pancreática. La pancreática que hablo, lipasa lipoproteica, se va a encargar de hidrolizar estos triglicéridos. Bien, en el remanente de kilomicrones ya no tengo triglicéridos, o por último tengo muy poquito, pero lo que sí puedo tener son esteres de colesterol. Eso sí puedo mantener, ésteres de colesterol. ¿Y dónde está mi colesterol? En el hígado. Entonces en el hígado regresa mi colesterol y reciclo el colesterol que había llevado antes para el hígado. ¿Para qué? Para formar ácidos biliares, para formar sales biliares o para cualquier otro proceso que la verdad desconozco. Entonces, ok, eso sería todo. ¿Se me entendió? Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Espérense un toquecito. Ok. Yo dije que estos kilomicrones van al músculo y al tejido adiposo. Principalmente van al tejido adiposo, pero de todas formas pueden ir al músculo, ¿ok? Pero principalmente van al tejido adiposo. Aquí, coronita. ¿Listo, chicos? Creo que se me entendió bien. Espero. Bien, bibliografía, que porque siempre es bueno. Y voy a dejar de grabar un toquecito, un toquecito, un toquecito. Espérense, espérense, espérense.